Thank you for the invitation. Solo sé decir unas cuantas palabras, así que me dirigiré a ustedes en inglés. Me gustaría presentar el proyecto ARNA, que es un proyecto que estamos realizando sobre la resistencia antimicrobiana y las causas del uso no prudente de antibióticos en la medicina humana en la Unión Europea. Es un proyecto en el que no trabajamos solos. Yo represento a NIPO, que es una organización holandesa, represento a Nivel, de la que hemos oído hablar antes. Es un centro que colabora con la OMS y es un proyecto en el que participa también TNS-NIPO, que forma parte del grupo TNS, que es una empresa que hace estudios de mercado a nivel multinacional. Colaboramos también intensamente con la Universidad de Amberes, que tiene fama mundial en el estudio del uso de antibióticos y resistencia a antibióticos. Este proyecto lo financia la Dirección General de Salud de la Unión Europea y, bueno, pues por lo tanto participan en la Comisión Europea. Los anteriores ponentes nos han hablado ya mucho de los problemas que causa la resistencia antimicrobiana. Hay distintas razones por las que se utiliza tanto los antibióticos. Aquí podemos verlo, por ejemplo, uno de los problemas es que los médicos recetan excesivamente antibióticos o recetan dosis excesivas, aunque en nuestro proyecto lo cierto es que se centra en otra de las causas del alto uso de antibióticos. Vamos a hablar de la automedicación. La automedicación existe porque en algunos países de Europa los antibióticos se venden sin receta en muchos casos. Luego, por otra parte, se utilizan muchos antibióticos que han quedado de otros tratamientos anteriores y que se meten en un cajón, y luego también porque se pueden comprar por internet antibióticos. En este proyecto queríamos ver si esto sigue ocurriendo, cuáles son las razones por las que se utilizan así los antibióticos, qué diferencias hay entre unos países y otros y qué podemos hacer al respecto. Aquí vemos una presentación un tanto más sofisticada de lo que queremos hacer, identificar los factores clave que explican el uso no prudente de agentes antimicrobianos, centrándonos sobre todo en la automedicación. También queremos evaluar el nivel de aplicación de las recetas legales de agentes antimicrobianos en la Unión Europea, documentar las buenas prácticas dirigidas a fortalecer o promover un uso más prudente de los antibióticos y diseñar distintas opciones políticas para un uso más prudente de antibióticos en 7 países seleccionados, uno de los cuales es España, como ven aquí. Estamos encantados de colaborar con la Agencia Española del Medicamento. Yo creo que vamos a tener una colaboración muy fructífera. Esa es mi esperanza. Como digo, participan 7 países que se han seleccionado sobre la base de los datos del Eurobarómetro del año 2013. Son países con un nivel de automedicación relativamente alto comparado con otros países de Europa. Y vemos que Rumanía es el que está en primer lugar. 1 de cada 5 tratamientos antibióticos que utiliza la población es resultado de la automedicación, con lo cual, bueno, pues es muy alto. Luego tenemos Grecia 16%, Chipre 10% y en España 8%, según los datos de este Eurobarómetro. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto para luchar contra esta tendencia? Bueno, hemos hecho una serie de encuestas sobre el uso no prudente de antibióticos, encuestas entre pacientes, médicos de familia y farmacéuticos, y esto lo hemos hecho con la ayuda de TNS-NIPO. También hemos elaborado un cuestionario dirigido a ministerios de sanidad y expertos nacionales para ver qué hace cada país. Hemos revisado la literatura sobre la frecuencia de la automedicación y otras sobre buenas prácticas. Esto es lo que estamos a punto de concluir y seguimos trabajando en el análisis de distintas opciones políticas. Acabamos de celebrar una reunión de expertos donde acudió también un representante de España y estamos ahora analizando los resultados y poniéndolos en su contexto.
Vamos a celebrar reuniones o diálogos con cada país. Iremos a estos 7 países para hablar de los resultados del estudio, del proyecto y para ver qué puede hacer cada país. Y luego finalmente tendremos una conferencia de consenso que se celebrará en junio. Ahora me gustaría mostrar algunos de los resultados que hemos conseguido. Como solo tengo 20 minutos, solo voy a poder dar una idea muy limitada, pero bueno, es para que sepan un poco qué estamos haciendo. Hemos hecho una revisión de la literatura sobre la automedicación. Se identificaron casi 60 estudios sobre la frecuencia y la naturaleza de la automedicación y los factores que llevan a la automedicación. Y bueno, han podido ver que esto es algo que ocurre sobre todo en países del este y del sur de Europa, ¿no? Es ahí en esos países donde hay mayor tendencia a la automedicación. Y en la mayoría de los casos esta automedicación se debe a la venta sin receta y el uso de antibióticos de tratamientos anteriores. Luego, por otra parte, los antibióticos que más se utilizan para automedicación son las penicilinas. También hemos identificado muchos factores determinantes en la bibliografía, determinantes de lo que llamamos automedicación. La automedicación está determinada por muchos factores y a distintos niveles. A nivel de paciente, por ejemplo, hay 2 factores importantes. La inmigración, aunque esto lo sabemos por estudios, sobre todo de Estados Unidos, se vio que la población mexicana utilizaba mucha medicación, la población latina. Otro factor importante es el tener restos de tratamientos anteriores en casa. Cuando alguien no ha terminado el tratamiento, luego utiliza los comprimidos que le quedan cuando quiere volver a tratarse. Luego también otros factores a nivel de profesionales sanitarios, por ejemplo, conocimiento, tamaño de la farmacia y el hecho de que los médicos, aunque se les haya formado para comunicar sus conocimientos, muchas veces no lo hacen. Y luego otros factores a nivel del sistema sanitario, a nivel nacional, por ejemplo, el sistema de reembolso, etcétera. Lo que hicimos sobre la base de este análisis de la bibliografía, bueno, la verdad es que había muchas diferencias entre unos estudios y otros, así que en los 7 países de los que hablamos ayer utilizamos cuestionarios similares. Hicimos una nueva encuesta. Encuestamos a 400 pacientes que se habían automedicado en cada país, o sea, personas que habían dicho que sí, utilizaban antibióticos sin receta, también a 100 médicos de familia en cada país y a 100 farmacéuticos de cada país. No es mucho, pero te da una idea bastante buena de lo que ocurre en cada país. En el caso de España, como siempre me preguntan, ¿habéis cubierto todo el país? Bueno, pues para vuestra información, aquí tenemos la distribución geográfica. Vemos que Madrid, Barcelona y Andalucía son las regiones mejor representadas, pero también se han hecho entrevistas y encuestas en otras partes del país. Nuestra encuesta confirmó los resultados de la revisión de la bibliografía. O sea, en realidad la automedicación se debe al hecho de que se venden antibióticos sin receta y se utilizan fármacos residuales de otros tratamientos. Aquí vemos que la venta de fármacos de antibióticos sin receta o de venta libre es algo muy frecuente y lo mismo ocurre con distintos países. En el caso de Rumanía, vemos que la venta libre es lo más importante, pero en Chipre vemos que la automedicación se ve más bien porque quedan comprimidos de otros tratamientos anteriores, y en España pues lo mismo. La automedicación se debe a que se utilizan muchos comprimidos de tratamientos anteriores. En España hablamos de un 8% que es comparable a los datos del Eurobarómetro. También preguntamos a los pacientes que usaban antibióticos sin receta si les parecía que era fácil, ¿no?, tener acceso a esos antibióticos sin receta. Y en Grecia, por ejemplo,
Grecia siempre sobresale en casi todas las preguntas. Vemos que un 66% de la gente decía que podían conseguir en una farmacia un antibiótico sin receta con mucha facilidad. En España más bien es una cuarta parte o una tercera parte. Y también preguntamos a familiares y amigos si pensaban que era fácil obtener antibióticos sin receta, y vemos que en España una tercera parte de la gente dijo sí, sí, podemos conseguir antibióticos sin receta si queremos, ¿no? Si pensamos que lo necesitamos. Yo diría que son porcentajes bastante altos. En cuanto a la compra por Internet, bueno, pues es menos importante. Vemos que no es muy frecuente que obtengan la medicación por Internet, aunque es una tendencia al alza, con lo cual no debemos descartar la importancia de las compras de antibióticos por Internet. También preguntamos cuáles eran las motivaciones que tenían estas personas para automedicarse. ¿Por qué se automedicaban con antibióticos? En estos tres países las razones eran muy parecidas. Quizá la importancia de cada razón variaba, pero bueno, decían, bueno, me he automedicado con el mismo fármaco que me había recetado antes un médico, o porque así no tengo que ir al médico, me resulta más fácil comprarlo yo mismo. En España había una razón que no dieron en otros países. Mucha gente dijo, bueno, está tan claro qué es lo que me pasa que no hace falta que un médico me lo diga, me puedo autorrecetar. Estas son algunas de las razones por las que la gente se automedica, y es muy importante tenerlos en cuenta porque es lo que pasa por la mente de los pacientes. La razón de que me lo ha recetado antes un médico puede llevar a utilizar fármacos residuales de otro tratamiento o a comprar sin receta. Cuando tienen fármacos en casa, bueno, vemos que en España un 40% de la gente que se automedica utilizando comprimidos restantes de otros tratamientos anteriores. Este es un problema realmente importante. Y como resumen de estas encuestas realizadas a pacientes, bueno, ¿de dónde obtienen estos pacientes los antibióticos? O de la farmacia, perdón, o de los que les quedan de otros tratamientos. Y es muy fácil, por lo tanto, tener acceso a ellos. ¿Y por qué lo hacen? Pues porque les quedan comprimidos otras veces. En muchos países la gente, bueno, pues se queda con los comprimidos que les ha sobrado porque pretenden automedicarse después. Pero no es el único problema este. Luego hablaremos de otros problemas. La siguiente parte del estudio consistió en una encuesta entre ministros de Sanidad y otros expertos de cada país. Por ejemplo, las agencias del medicamento. Les preguntamos, ¿qué hacéis para reducir el uso no prudente de los antibióticos? Y vimos que casi todos los países de la UE hacen algo para reducir la automedicación, aunque la intensidad y el tipo de actuación difiere, ¿no?, según un país y otro, ¿no? Como podrán ver cuando publiquemos los resultados, se están haciendo muchas cosas en Europa para reducir el uso no prudente. Nos interesaba también conocer cuál era el marco legal, sobre todo en materia de automedicación, y preguntamos si la compra de medicación, la venta libre, es legal. En la mayoría de los países no es legal vender sin receta, y en algunos países es ilegal, pero hay algunas excepciones, como vemos el caso del Reino Unido e Italia. Sin embargo, cuando preguntamos a los ministros, a los ministerios, cuando les preguntamos, ¿piensan ustedes que las farmacias venden antibióticos sin receta en este país? Pues muchos nos dijeron, no, no, por supuesto que no, está prohibido. Otros dijeron, está prohibido, pero hay excepciones. Y otros dijeron, bueno, aunque está prohibido, sabemos que hay algunas farmacias en este país que venden sin receta. Y estos países eran Grecia y Rumanía, estos últimos. El resto dijeron que estaba prohibido y se quedaron ahí. También nos interesaba saber qué pensaban los médicos y los farmacéuticos. Como dije antes, también fueron objeto de esta encuesta.
en su opinión, hay mucho margen de mejora en este sentido. Les preguntamos, ¿creen ustedes que la cantidad de antibióticos que utilizan los pacientes debería reducirse? Y vemos que en muchos países, en casi todos, los médicos y farmacéuticos dijeron que sí y que había que reducir el uso de la automedicación. O sea que son conscientes de que es un problema y España es uno de los países donde más de un 90% de los médicos de familia y de los farmacéuticos dijeron que había que hacer algo al respecto. Sin embargo, sobre todo en Grecia, nos dimos cuenta de que muchos farmacéuticos decían, sí, yo vendo sin receta, aunque conozca el problema, sigo vendiendo antibióticos sin receta. Y sí, vemos que el porcentaje es muy alto. España, vemos que muy pocos farmacéuticos dijeron que vendían sin receta. Y eso demuestra que hay mayor concienciación y que se quiere hacer algo al respecto. España tiene un nivel muy bajo de ventas sin receta, pero hay otros países donde sí, se venden mucho antibióticos sin receta. También preguntamos por qué razón pensaban que se prescribían tantos antibióticos, por qué había tanta automedicación, y la razón que más se mencionaba era, bueno, pues esta, la presión que hay para recetar, ¿no? Por eso es importante hacer campañas de concienciación, como el vídeo que vimos antes, que puede ayudar a disminuir el problema. En España vemos que los farmacéuticos, más de la mitad de los farmacéuticos dicen que se sienten presionados por los pacientes para venderles el antibiótico, y en el caso de los médicos de familia casi un 40% se sienten presionados. Para concluir, hemos dado algunos de los resultados y ahora lo que estamos haciendo es, para cada país, estamos elaborando un informe de política para que los países puedan utilizar los datos que hemos recabado, y estamos también intentando identificar intervenciones centradas en la automedicación. Todo esto se reunirá en una caja de herramientas, ¿no?, con diferentes intervenciones que se puedan aplicar a nivel nacional y a nivel de la Unión Europea. Una de ellas es, por ejemplo, el dar al paciente solamente el número exacto de comprimidos necesarios para ese tratamiento y no más. Eso es algo que podríamos hacer fácilmente, ¿no?, en toda Europa. Luego también el tema de la gobernanza es muy importante. ¿Cómo podemos conseguir que todos los países de la Unión Europea aplican las leyes existentes, ¿no? Porque no puede ser que en algunos países se siga vendiendo antibióticos sin receta. Estos son los siguientes pasos. Con esto ya termino. Estamos ahora analizando las distintas opciones de política, nos estamos dirigiendo a los distintos países. Estamos encantados de que las agencias del medicamento estén dispuestas a colaborar con nosotros. Estamos organizando reuniones de diálogo con cada país y habrá una reunión de consenso en Holanda en junio. La razón por la que vamos a celebrar la reunión en Holanda es porque el año que viene Holanda tendrá la presidencia de la Unión Europea y uno de los problemas más importantes que se va a tratar durante esta presidencia va a ser la resistencia antimicrobiana. Por eso yo creo que es muy oportuno que se celebre allí la reunión, porque además hay muchos investigadores trabajando en esto en mi país. Muchas gracias por su atención.